Como les escribía, voy a hablar tres conferencias sobre los libros de los Macabeos. Y yo creo que se imponía que esta primera conferencia fuera sobre la historia de los Macabeos, que es una historia bastante compleja, sobre todo porque tenemos muchos acontecimientos históricos, dado que ya es lo último del Antiguo Testamento, del siglo II antes de Cristo, ¿no? Sobre el 150. Entonces tenemos muchos datos, ya los mismos escritores bíblicos, el autor de uno, Macabeos y de los Macabeos, tuvieron mucho cuidado de escribir muchos nombres y muchas fechas, cosa que a los autores más antiguos pues no les pasaba por las mientes. Y por otro lado tenemos también el testimonio de Flavio Josefo, que describió muy detenidamente todos esos periodos que no eran tan antiguos para él, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos muchos más datos que de cualquier otra época del Antiguo Testamento, muchos más datos. Y entonces son dos libros que hacen que si seguimos la historia, digamos a grandes rasgos, que es lo que vamos a hacer aquí ahora, se puede seguir, vamos, con cierta admiración, pero ya meterse a los detallitos más en concreto de que este era hijo y el otro y la prima y el sumo sacerdote y que pagó 250 talentos y cosas así, este, pues sí, nos hacen muchas bolas. Entonces vamos a tener una visión, digamos, más general de la historia. Y es lo que vamos a hacer ahora. La próxima semana voy a hablar sobre sobre el tercero y el cuarto libro de los Macabeos, porque deben ustedes saber que son cuatro libros de los Macabeos, ¿verdad? Los libros uno y dos sí quedaron en el canon cristiano de las Escrituras. Se leían, ¿verdad? Eh, y quedaron en el canon cristiano. Los judíos, cuando cerraron su canon a finales del siglo primero después de Cristo, no aceptaron estos libros de los Macabeos, ninguno. Pero los dos primeros sí quedaron en el canon cristiano. Claro, en el siglo XVI, cuando los protestantes, eh, se separaron de la Iglesia católica, o cuando se dividió la iglesia cristiana en esas dos grandes ramas, la protestante y la católica, eh, los protestantes decidieron atenerse al canon judío en cuanto al Antiguo Testamento. Entonces rechazaron también los dos primeros libros de los Macabeos, que se leían con mucha frecuencia en el cristianismo. Pero en el siglo XVI los protestantes decidieron quitarlos, ¿verdad? Y sin embargo, los libros 3 y 4 de los Macabeos nunca entraron al canon, ni al canon judío, ni al canon cristiano. Estos 3 y 4 libros están atestiguados. Algunas comunidades judías, desde antes de Cristo, tenían estos libros, los utilizaban, los cuatro libros de los Macabeos, pero no quedaron en el canon cristiano y mucho menos en el judío, de tal manera que esos dos libros se conocen como apócrifos, ¿verdad? Eh, los católicos los llaman apócrifos y los protestantes los llaman pseudoepigráficos, pero están en la Biblia de los 70, esta Biblia del Antiguo Testamento que los judíos tradujeron antes de Cristo al griego, ¿verdad? Bueno, están estos cuatro libros. Claro que los cuatro libros se conservan nada más en griego. Y según parece, pues el primero, el tercero y el cuarto de los Macabeos se escribieron en griego. También eso es un motivo por el que los judíos los rechazaron, ¿verdad? Bueno, entonces bueno, eso va a ser la próxima semana, tercero y cuarto libros de los Macabeos, para que tengan ustedes una idea de qué tratan. Y luego, dentro de 15 días, me voy a centrar en dos temáticas
de los macabeos, la resurrección y el purgatorio, porque en esta época es cuando se empieza a admitir en el judaísmo la idea de la resurrección, no antes, no antes. Los judíos, desde Adán y Eva hasta Moisés, David, Salomón, el rey Josías y Esdras, Nehemías y todos los profetas, ninguno creyó en la resurrección. Esta creencia en la resurrección es del siglo II, de la época del segundo libro de los Macabeos, y es uno de los grandes testimonios, el segundo de los Macabeos, de la creencia en la resurrección y cómo bueno, un grupo de judíos sí aceptó la idea de la resurrección, está ahí en los Macabeos. Y también la idea del purgatorio, que muchos dicen pues que no, esa es una invención del cristianismo. Pues no, no es una invención del cristianismo. Está en los libros de los Macabeos, la idea del purgatorio, que supone, la idea del purgatorio supone la idea de la resurrección. Pero ya está esta idea en los Macabeos. Claro, si eres protestante de la Reforma, es decir, luterano, calvinista o anglicano, de las iglesias que surgieron de ellos, pues ellos no aceptaron los macabeos. Entonces no tienen sobre el purgatorio en su canon, pero siempre existió en los macabeos la idea del purgatorio. Y de ahí de ahí se adoptó en el cristianismo, ¿verdad? Bueno, aunque parece que ya últimamente andan peleándose con el purgatorio. Pero, anyway, no es tan importante. La tercera conferencia va a versar sobre la idea de la resurrección y la idea del purgatorio en los libros de los Macabeos. Pero hoy vamos con la historia en general de Macabeos. Miren, esta línea de tiempo la copié, la bajé es de Raúl Cárdenas, es todo lo que sé. La bajé de la internet, pero me pareció muy ilustrativa. Entonces me voy a permitir seguirla, ¿verdad? Por lo menos en esta primera parte. Miren, aquí en la parte de arriba tenemos lo que abarca, la historia que abarca el primer libro de los Macabeos, que va del año 170 al 100. ¿M? El primer libro de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos abarca del 180, un poquito antes, hasta el 124. Entonces, estos dos libros no son secuenciales, ¿verdad? No, por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Samuel, es libro de Samuel 1 y el libro de Samuel 2, y son secuenciales. Los libros de los reyes, el primero y el segundo, están seriados. Los libros de las crónicas, lo mismo, ¿verdad? Estos de los macabeos, no, como ven, hablan prácticamente de lo mismo, el primero y el segundo de los macabeos. Aquí arriba, en estos circulitos, tenemos algo sobre la historia de Roma, ¿verdad? De Roma. Pero ya solamente en la parte que nos interesa más, porque tiene mucho que ver con la historia de Israel. Eh, en estos circulitos intermedios tenemos la historia de eh, Asia, o sea, de los Seleucidas, ¿verdad? Que son los herederos del reino de Alejandro Magno. Ahorita hablamos de él, ¿verdad? Pero bueno, describiéndoles aquí la línea de tiempo, está aquí los reyes herederos del imperio asiático de Alejandro Magno. Claro, Felipe nos puede hablar porque él ya lo hizo en alguna ocasión, de los partos que digamos que el imperio asiático de Alejandro Magno se iba hasta las fronteras de la India, pero inmediatamente después de que la muerte de Alejandro Magno, pues los partos tomaron toda esa parte de Persia y de Media, ¿verdad? Y luego se extendieron por el norte hacia Siria y fueron el límite natural, el límite hasta el que llegó el imperio de los Seleucidas.
¿verdad? O sea, digamos, los griegos, los descendientes o los seguidores de Alejandro Magno ya no pudieron revertir esa situación y volver a conquistar sus fronteras hasta la India. Ahorita les voy a mostrar un mapa. Pero entonces, digamos, lo que quedó de Asia, pues era parte prácticamente Turquía, Siria y Líbano actuales, ¿verdad? Eh, Eso era la parte que gobernaron los Seleucidas. Entonces, los reyes Seleucidas se llamó se les llamó Seleucidas por Seleuco, ¿verdad? El fundador. Y aquí empezamos con Seleuco IV en el 187 al 175, luego siguió Antíoco IV, llamado Epifanes, del 175 al 164, y luego Antíoco V, Eupator, luego Antíoco VII, Antíoco octavo, noveno, décimo, duodécimo, trigésimo, y luego ya viene Herodes el Grande. ¿Mm? Porque prácticamente aquí se acabó con el Antíoco IV, se acabó digamos, la hegemonía de los antíocos o de los seleucidas sobre Judea. Bueno, en la parte de abajo queda la historia, en la primera, digamos, en la primera línea queda la historia de Judea, que es la que nos interesa o desde el punto de vista del que está escrito los libros de los Macabeos. Empezando los libros de los Macabeos con Judas, perdón, con Matatías Macabeo. Matatías, que es el padre de Judas, de Jonatán y de Simón, que le sucedieron, ¿verdad? Matatías, el padre de ellos tres, murió y lo sucedieron en ese orden, Judas, Jonatán y luego Simón, ¿verdad? Aquí con la muerte de Simón en el 134 empieza la época de los asmoneos, porque el antepasado de Matatías se llamaba Asmoneo, ¿verdad? Por eso todos ellos son asmoneos, pero digamos que aquí con la muerte de Simón, pues, ellos son hijos de Matatías, Judas, Simón y Jonatán. Y falta Juan, pero Juan nunca llegó a dirigir, a reinar. Eh, con la muerte de Simón, reinó su hijo Juan Hircano primero. Juan Hircano primero era hijo de Simón. Y entonces, a partir de que Juan Hircano, digamos, hijo de Simón, toma el reino, entonces ya se funda una dinastía, ¿verdad? Es ya una dinastía, es la dinastía de los Asmoneos, ¿verdad? Que es muy interesante. eh, eh, Digo, hay mucho escrito al respecto. Está Juan Hircano primero, después Aristóbulo primero, después Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, su esposa, después Aristóbulo segundo, Juan Hircano segundo, aquí está Juan Hircano primero, viene el segundo, Antígono segundo y luego viene Herodes el Grande. Y ya entramos directo en la época de Cristo. Bueno, Herodes empezó a reinar antes de Cristo, pero 37 antes de Cristo, pero bueno, ya no, en los macabeos llegan hasta el primero, hasta Aristóbulo primero, mientras que el segundo libro de los macabeos llega hasta Juan Hircano, al principio de Juan Hircano, y hasta ahí se acaba. Y en la parte de abajo tenemos algunos libros que se escribieron, el Testamento de Moisés, más o menos en esta época. El libro de Daniel es muy importante, es de la misma época que los libros de los macabeos. Ujú. La purificación del templo, ahorita vamos a hablar de ello, el libro de Baruch y el Apocalipsis de las 10 semanas, parte del libro de Enoch, ¿verdad? Y luego el libro de los jubileos, que también el libro de los jubileos tiene muchas partes antiguas, pero tiene unas partes de esta época. El primero de los macabeos se escribe hacia el 104 y el segundo de los macabeos hacia el 100. Entonces, este cuadro, como ven, pues es muy ilustrativo de la historia, toda la historia, tanto literaria como en el contexto de lo que pasó con
los famosos macabeos y lo que son los cuatro libros de bueno, los cuatro libros de los macabeos. Bueno, entonces les decía yo que es una época de la que tenemos muchos datos, muchas fechas, muchos itinerarios, muchas batallas, muchos lugares y mucha, digamos, parentesco entre los reyes y los generales. Y eso puede hacer muy complicada la secuencia histórica. Y se debe a pues, que ya estamos en épocas mucho más recientes donde había mucho más escritos, ¿verdad? Eh, y para esta época tenemos sobre todo como fuentes básicas uno Macabeos, dos Macabeos y Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe en, en la segunda mitad del siglo primero después de Cristo, o sea, sobre el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Un judío que, bueno, se pasó del bando de los romanos y les sirvió como historiador a los romanos. ¿Sí? Entonces él escribió Las Antigüedades de los Judíos, que es un libro que trata de toda la historia de Israel antes de él, y la guerra de los judíos, que es la guerra que le tocó a él vivir y escribir, que es cuando se levantaron los judíos contra el reino, contra el imperio romano y vino Vespasiano y luego Tito contra los judíos para suprimir la revuelta. Y todo eso lo narra Flavio con montones de detalles en la Guerra de los Judíos. Son sus dos obras grandes, la Antigüedad de los Judíos y la Guerra de los Judíos. Entonces tenemos tres libros para ir escribiendo la historia de esta época. Uno Macabeos, dos Macabeos y Flavio Josef. Entonces, el primer libro de los Macabeos se remonta a la conquista de Alejandro Magno. Así empieza, claro, es un repaso de lo anterior, pero muy importante, digamos, porque, porque habla el origen de toda esta historia, ¿no? Que se remonta ni más ni menos que a Alejandro Magno. Entonces, los primeros versículos de uno Macabeos, bueno, hay que decir que Flavio Josefo sigue básicamente al primer libro de los Macabeos, ¿verdad? Claro que tiene algunas diferencias y añade muchas cosas. Pero bueno, digamos, el primer libro de los Macabeos habla de la conquista de Alejandro. Alejandro Magno, a ver si ustedes me dicen si están viendo un mapa, ¿no, verdad? ¿Están viendo el mapa? No. No, No. No, maestro, no se ve. no, el No, mapa no no. se ve. Es que así somos los ilusionistas. Ahora ya lo ven, No, ¿no? todavía no. No, Ahí está. ya, Ya. Ya ya. se ve. Bueno, aquí está el mapa del imperio de Alex el Grande, Alejandro Magno. Entonces aquí tienen Grecia, Macedonia, él era de Macedonia, Grecia, las islas griegas, Turquía o Asia Menor, acá está Cirenaica, Egipto, aquí está el Sinaí, aquí está Canaán, la tierra de Canaán, aquí está Siria, ¿ya? Armenia, acá sigue Mesopotamia, acá está el Tigris y el Éufrates, acá está Media y Persia, que había sido el gran imperio, ¿verdad? Ya no voy a hablar de ese imperio, porque fue un imperio más o menos con estas medidas, ¿eh? El imperio persa, tal vez un poquito, tal vez un poco más pequeño, pero fue un imperio tan grande como el imperio de Alejandro. Claro, el imperio persa duró 200 años. Los persas y los medos fueron los que destrozaron, bueno, derrotaron a los caldeos, al imperio babilónico, que había conquistado y destruido Jerusalén. ¿Lo recuerdan con Nabucodonosor? Vinieron Ciro, rey de Persia y de Media,
bueno, venció a los caldeos y permitió a los israelitas regresar a su tierra. Bueno, pero el imperio que habían conseguido los persas era tan grande como este, un poquito más chico porque no llegaron a controlar todo Macedonia, pero sí controlaron parte de Grecia, los persas, ¿verdad? Bueno, pero como ven, la gran parte del imperio persa era Asia, todo esto es Asia. Es la gran parte del imperio persa, pero llegaron a controlar todo Egipto. Entonces vino Alejandro Magno y fue el que derrotó a los persas, ¿verdad? Alex fue el que derrotó a los persas en el Mediterráneo y luego ya empezó Alejandro Magno su conquista, conquistó todo este imperio que estamos viendo. Esto es en el 330 antes de Cristo. Alex el Grande, el 330 hizo este imperio, ¿verdad? Pero cuando regresaba a Macedonia murió Alex, ¿verdad? Entonces dejó el reino dividido entre sus generales, ¿verdad? Según Flavio Josefo, dejó, es que aquí, sí, Flavio Josefo dice que dejó a 5 jefes, ¿verdad? Ah, Antígono, toda el Asia, a Ptolomeo, todo Egipto, ¿verdad? A Seleuco, Babilonia, y luego a Lisímaco y a Casander, Macedonia. En resumidas cuentas, se trataba de 3 partes. Toda Grecia, pero toda Grecia ve que era una parte mínima del imperio, quedó en manos de uno de sus generales. Egipto quedó en manos de otro de sus generales, Ptolomeo, empezando con P, Ptolomeo. Y este se llamó el imperio Ptolomeo, de los Ptolomeos, porque muchos se llamaron Ptolomeos, muchos de sus descendientes. Se casaron con muchas llamadas Cleopatras, hubo muchas Cleopatras y muchos Ptolomeos. Pero empezaron a reinar aquí en el 320, ¿verdad? Con la muerte de Alejandro Magno. Y el imperio propiamente, que es todo esto, el imperio asiático, quedó en manos de los Seleucidas, de Seleuco, pero se dividió muy pronto. Les decía que aquí empezó los partos, prácticamente inmediatamente después de la muerte de Alejandro, los partos dividieron, ahora sí que partieron el imperio de Alejandro Magno. Por eso les decía hace un momento que si bien el imperio de Alejandro Magno fue un poco mayor, un poco más grande en terreno que el imperio de los persas, fue mucho menor en duración, porque el imperio persa duró 200 años, mientras que el imperio de Alejandro Magno duró 15 minutos. Porque a su muerte pues, se dividió, se desmembró automáticamente. Y toda la gran parte de Asia, que yo me atrevería a decir que es el 80%, pues se desmembró, ¿verdad? Y lo que era el reino de Asia, de los Seleucidas, que acabamos de ver hace un momento, fundado por Seleuco, pues era esta zona que estoy aquí marcando, ¿verdad? Y el imperio de los Ptolomeos, pues fue Egipto. Pero ya adivinaron ustedes el problema para la tierra de Canaán. La tierra de Canaán quedó entre el imperio de los Ptolomeos y el imperio de los Seleucidas, es decir, entre Egipto y Asia, y quedó al principio bajo el poder de los asiáticos. Miren, aquí tengo otro, no, no. Aquí tengo otro mapa donde están las provincias helenísticas, ¿ven? Del imperio. ¿Mm? Aquí el imperio de los Antígonos, Macedonia, o sea, Grecia quedó en 2 partes, la parte, digamos, más griega
y la parte de Macedonia divididos entre dos generales. Cirenaica y todo Grecia y todo Egipto quedó en manos de los Ptolomeos y todo el imperio de Asia quedó en manos de los Seleucidas. Sí, Alberto, Buenas noches, profesor. Una buenas noches. pregunta. ¿Quién fue el último rey judío o, bueno, descendiente de Israel que dominó o que reinó en Judea? Bueno, rey, el último fue Joaquín. Bueno, el último Joaquín. fue, sí, el último fue Sedecías. Es que vino Nabucodonosor, acababa yo de decir hace un momento que eh, el imperio, ese es el imperio de Macedonia, de Alejandro Grande, pero fue el que conquistó, el que arrebató a los persas. Ahora bien, los persas fueron los que vencieron a los caldeos. Y los caldeos son los que habían destruido Jerusalén y el templo. Pero en tu pregunta es concretamente el último rey. El último rey era Joaquín y se lo llevó Nabucodonosor preso a Babilonia. ¿Mm? Se Y coincide dejó, con la construcción del primer templo. Cuando se construyó el segundo templo ya no hubo rey no judío había rey judío. judío, no, no. Ok. Gracias. Se llevó entonces a Babilonia al rey Joaquín y puso un nuevo rey, a Sedecías. Pero Sedecías después negó el tributo, entonces vino Babilonia otra vez por el norte y mató a Sedecías, pero el otro rey judío que estaba preso en Babilonia siguió preso en Babilonia. El hijo de Nabucodonosor lo sacó de la prisión, pero ya después no sabemos nada. Y ese fue el último rey que lo tuvo Israel, lo tuvo en Babilonia preso. Después de eso, ese fue el que destruyó el primer templo, el templo que había hecho Salomón en el 586 antes de Cristo. Después de ellos, ya no hubo rey davídico, ¿verdad? Por eso se exacerbó la esperanza davídica, ¿verdad? De que habría un rey, eh, que vendría un rey, un Mesías, que restauraría el imperio davídico. Eh, pero no lo hubo. Llamamos época del segundo templo a toda esta época, aunque no había un templo en Jerusalén. Bueno, sin duda que sí hubo templo en Jerusalén, pero es un templo que después de que los israelitas los regresaron a Jerusalén, reconstruyeron, pero un templo muy precario, muy precario. El templo grande es el que construyó Herodes. Herodes el Grande, poquito antes del nacimiento de Jesús, es el gran segundo templo. Pero llamamos segundo templo a toda la época que va de la destrucción del primero a la destrucción del segundo, porque ese templo lo destruyó Tito. Tito cuando vino a suprimir la revuelta judía, el año 70, Tito destruyó el templo que había construido, o sea, que acababa de terminar de construir los judíos, ¿verdad? El que vio Jesucristo. Y eso, ahí termina lo que se llama el segundo templo, la época del segundo templo. Bueno, entonces estábamos en que, ¿sí? ¿Quedó bien, Alberto? Sí, muchas gracias. Eh, Esto es lo que la división del reino, ¿verdad? Como ven, Macedonia y Grecia quedó dividida en dos, ¿verdad? En dos de los generales. Ptolomeo, miren, quedó con una gran parte de Egipto, pero quedó también con, con la parte de Canaán y una parte de Asia Menor, ¿verdad? Con Chipre y con Creta. Todo eso era dominado por el Ptolomeo, ¿verdad? Una zona muy rica. Y la gran parte de Asia, pues quedó en manos de Seleucos. Pero, como ya les decía, los partos, pues tomaron muy pronto eh, y cortaron, ¿verdad? Cortaron el, el imperio asiático de Seleuco, lo cortaron en dos, dejando la gran parte fuera del imperio. Y aquí, pues ya otros reinos inmediatamente después de la muerte de Alejandro se fueron desmembrando.
¿verdad? Bueno, y a eso se va, eso narra así empieza el primer libro de los Macabeos, ¿verdad? Narrando esta historia de Alejandro Magno. Después de esto dice que este, ya nos centramos en Ptolomeo. ¿Por qué? Porque él gobernó 40 años y él, a pesar de que no le había tocado al principio esta parte, les dije que había quedado dentro del imperio dentro del imperio de Asia, ¿verdad? De Seleuco. Pero muy pronto Ptolomeo arrebató esa parte al control asiático, pero como ven, el problema aquí era lo de siempre. Siempre en la historia de Israel resulta que Canaán, que es esto que estoy aquí miren, así se puede hacer. Esta parte de aquí es Canaán, el mar muerto, por aquí estaría el mar de Galilea. Esto era el reino de Israel pues que no estaban bien definidas las fronteras con respecto a los asiáticos. Decía que Asia a Seleuco le tocó esta parte, pero muy pronto Ptolomeo arrebató este control de Canaán a los seleucos, ¿verdad? Para acá, para el este, pues no se ponen fronteras porque esto es desierto. ¿Verdad? Y ningún ejército se iba a interesar en conquistar el desierto, y ni en transitarlo, ¿verdad? Entonces, el camino para ir de Ur o Babilonia hacia Canaán era ir hacia el norte, ¿verdad? Siguiendo el Éufrates hacia el norte y luego descendiendo por el norte. Y para ir de Egipto a Babilonia, pues tendrían que pasar por Canaán, porque no iban a atravesar Arabia. Y lo mismo se puede decir del imperio medo-persa y del imperio de Alejandro Magno. Esta parte, o sea, la parte de Judea, era una parte, digamos, estratégica que los egipcios tenían que controlar cuando controlaban la zona. Los asiáticos tenían que controlar cuando controlaban la zona para ponerle un límite aquí a los egipcios. Los romanos lo mismo, los griegos lo mismo y todo el mundo lo mismo. Entonces, esto explica geopolíticamente por qué Canaán siempre fue un chícharo en bandeja, ¿verdad? Que se iba primero, pertenecía a los egipcios y luego a los eh, caldeos y luego a los medos y luego a los persas y luego a los griegos y luego a los romanos. Entonces Seleuco gobernó 40 años. Esto es muy interesante. Y luego gobernó su hijo Filadelfo otros 40 años, bueno, en realidad 39 años, ¿verdad? Y este de Filadelfo fue bueno, sí, según dice Flavio Josefo, quiso traducir los libros de la ley al griego. ¿Por qué? Porque acá en el reino de los Ptolomeos había muchos judíos y ellos no hablaban arameo y no conocían el hebreo, no entendían las escrituras. Entonces el hijo de Ptolomeo, Filadelfo, fue el que gobernó también 39 años. O sea, entre ellos dos hicieron casi un siglo, ¿no? Ptolomeo 40 y su hijo Filadelfo 39. Este fue el que mandó, bueno, le aconsejó Demetrio Falero se llamaba aquel encargado que le sugirió al rey que se tradujeran las escrituras de los judíos. Y sí, ese fue el que mandó traer 6 sabios de cada tribu de los israelitas, de los judíos, para que tradujeran el Pentateuco, ¿verdad? En realidad esa fue la primera traducción. Entonces 6 por 12 son 72. Eran 72 sabios. Pero el mismo Josefo dice que eran 6 de cada tribu, pero que fueron 70. O sea, ya se ve pues que es un poco artificial eso de 6 de cada tribu, porque además pues muchas tribus ya ni existían, pero eso no es lo básico, sino que lo que se quiere decir es que todas las tribus, digamos, colaboraron en la traducción. No se explica cómo estos señores de Israel, de judíos, dominaran el griego, pero el caso es que sus traducciones, cada quien hizo toda la traducción del Pentateuco.
sus traducciones eran idénticas, iguales. Y entonces acordaron que era claramente una traducción divina y que no le iban a cambiar ni un acento ni una coma a la traducción. Es que los judíos eh, quisieron traducir su Biblia al griego antes de Cristo, no es una traducción cristiana, y la tenían como una traducción santa. Sí, era la que utilizaban. De hecho, cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo escriben en el Nuevo Testamento, lo hacen en griego, no solamente por su lengua, sino que cuando citan al Antiguo Testamento, normalmente citan la traducción griega. Porque sabemos porque la traducción griega y la hebrea no son exactamente iguales, ¿verdad? No se corresponden en todos los casos. Bueno, pues la mayoría de las veces los autores del Nuevo Testamento utilizan la traducción de los 70, por eso es una traducción tan importante, ¿verdad? Que sin embargo, les decía, los judíos terminaron por rechazar, en buena medida porque era la que utilizaban los cristianos, pero también porque, bueno, ellos ya estaban, digamos, en peligro de extinción, precisamente porque había venido Tito y había destrozado el templo de Jerusalén y los judíos habían casi huido de Jerusalén. Y entonces fue en ese momento que decidieron cerrar el canon de sus escrituras y excluir los libros que estuvieran en griego. Bueno, pero este hijo de Ptolomeo, Filadelfo, fue el que mandó traducir la Biblia. Se hizo muy amigo de los judíos. Dice Flavio Josefo que liberó a 120.000 esclavos judíos en Egipto. Bueno, 120.000 esclavos judíos. No todos los judíos que estaban en Egipto eran esclavos, pero imagínense la inmensa cantidad de judíos que había en Egipto. Claro, claro, había muchos porque pues Israel o Judea había sido siempre una tierra muy sacrificada, muy vapuleada, ¿verdad? Este, ya está. Y entonces, eh, después de hablar de estos personajes, el primer libro de los Macabeos ya se centra en lo que pasó, ¿verdad? En la época de Antíoco, ¿verdad? Es decir, del conflicto de los macabeos, ¿verdad? Antíoco, Antíoco vence a Ptolomeo, el sucesor de Filadelfo, que se llamaba Ptolomeo Filópator, lo vence y se queda con la zona de los judíos. ¿Verdad? Esta es una fecha muy importante, es el 198 antes de Cristo. Entonces, los Ptolomeos gobernaron toda esta región, más o menos del 320 hasta el 198, o sea, poco más de 100 años, ¿verdad? Con los Ptolomeos. Pero Antíoco III, arrebató el control de esta zona a los Ptolomeos el 198 antes de Cristo. Entonces, Palestina pasó de estar dominada o estar bajo el control de los Ptolomeos a quedar bajo el control de los Antíocos o de los Seleucidas, ¿verdad? Y después de esto, vino el hijo de Antíoco III, que es Antíoco IV. Antíoco IV, llamado Epifanés. ¿Y qué hizo este muchacho, Antíoco IV? Creo que esto es... eh, no, permítanme. Aquí está. Aquí está, Antíoco III, no me gusta, no me interesa mucho. Aquí está, el mapa de Antíoco IV. Es decir, Antíoco IV era rey permítanme,
era el rey de toda la provincia asiática y quiso vencer a Egipto. Y entonces hizo su primera expedición que está con líneas, bueno, son dos expediciones, pues son iguales. Se trata de que él quiso conquistar Egipto y en efecto llegó a Alejandría, venció al faraón, bueno, a Ptolomeo acá en Egipto y en Egipto propiamente, y luego se fue a Alejandría y hubiera podido tomar Alejandría y vencer a los egipcios. Pero adivinen quién le dijo, no, detente ahí. Los romanos, los romanos. Que ya estamos en la época en que el Imperio Romano no había digamos, tomado físicamente Egipto y Canaán y Asia, pero ya ellos eran los que marcaban la política del tiempo, del momento. Y entonces los romanos le dijeron a Antíoco IV, detente, tú no vas a dominar Egipto. Y entonces Antíoco IV tuvo que regresarse, ¿verdad? Y al principio fue eh, muy salvaje, muy enemigo de los judíos, ¿verdad? Tal vez por venganza, ¿verdad? Tal vez por venganza, fue a Jerusalén y digamos que saqueó el templo, ¿verdad? Parece que después hubo es- invasión también para Alejandría, pero con los mismos resultados. Los romanos no permitieron que Antíoco se hiciera con el poder de Egipto, ¿verdad? Entonces regresó a Jerusalén, la saqueó y entonces les prohibió seguir su ley, les ordenó que siguieran sacrificios a los dioses romanos, ¿verdad? Es decir, que ya tuvieran la misma religión que todo mundo, ¿verdad? Entonces muchos judíos aceptaron, ¿verdad? Parece que incluso los sumos sacerdotes dijeron, pues nos conviene helenizarnos. Es decir, quitarnos de toda la cuestión de la monserga de la ley y de los sacrificios y pues seguir la costumbre de todo el mundo de sacrificar a los dioses romanos. Y entonces aquí empieza el drama, ¿verdad? Porque aquí empieza prácticamente el libro de los Macabeos. Como ven, ya llegamos al capítulo 2 de los Macabeos. El capítulo 2 habla de Matatías, ¿verdad? Hemos hablado de Matatías. Este señor Matatías Macabeo, pues era nieto, vendría a ser nieto de, de Asmodeo. Asmodeo, o algo así, nieto o bisnieto, no recuerdo muy bien, de un señor llamado Asmodeo. Por eso en realidad Matatías pues, era un Asmodeo, descendiente de Asmodeo, y toda la dinastía de los Macabeos se le llamó dinastía Asmodea, pero empezamos a hablar de los Asmoneos hasta que se hizo una dinastía de los Macabeos, es decir, hasta cuando Juan Hircano, hijo de Simón, tomó el reino, ¿verdad? Eh, y entonces Matatías Macabeo se levanta en armas, ¿verdad? Se levanta en armas y se niega, mata bueno, a unos emisarios del rey que querían sacrificios para los dioses romanos y se va a una guerra de guerrillas, ¿verdad? Todos los que estén fieles a la ley de Dios, síganme. Y al parecer no había mucha gente que lo siguiera, muchos judíos habían decidido helenizarse, pero lo siguió un puñado de gentes. Y está claro que el, el poder de los Seleucidas
de Antíoco IV estaba en declive, así como de los Ptolomeos entró en declive y por eso los antíocos arrebataron el control de esta zona a los egipcios. El poder de los seleucidas también era muy frágil. De hecho, Antíoco IV, aquel que había puesto la abominación de la desolación en el templo de Jerusalén, que es una profanación al templo, ¿no? Al templo de los judíos. Eh, no sabemos exactamente en qué consistía, probablemente era tener una estatua de Zeus ahí en el templo, probablemente era un altar alterno al templo, no sabemos exactamente, pero es algo que en el libro de Daniel y en los Macabeos se llama abominación, abominación de la desolación. Triste. El caso es que esa abominación de la desolación estuvo 3 años en el templo. El templo estuvo 3 años profanado. A Matatías Macabeo se levanta en armas y muere muy pronto. Yo creo, no, al año de su levantamiento muere de enfermedad, ¿verdad? Pero lo sucede entonces su hijo eh, Judas. Judas no era el mayor de sus hijos. Aquí sus hijos eran Juan, Simón, Judas, Eleazar, se me olvidó mencionar hace un momento a Eleazar y Jonatán. Y el primero que sucedió a Matatías, por indicación de Matatías, fue su hijo Judas. Judas, apellidado Macabeo. ¿Mm? Pero a todos se les conoce como Macabeos, pero el Macabeo era Judas, descendiente de Matatías. Después de Judas vino su hermano Simón. Después de Simón, gobernó un poco de tiempo Eleazar y al final Jonatán. Juan, el hijo mayor de Matatías, ese nunca dirigió el ejército, nunca fue, digamos, jefe, ¿verdad? El problema de los macabeos fue que, bueno, no, el problema, en realidad tuvieron éxito, ¿verdad? Lograron vencer a Antíoco. Bueno, no Antíoco, porque Antíoco eh, tenía muchos problemas en Asia. Ven que el imperio de Antíoco era muy grande. Entonces se fue a pelear allá contra los partos, ¿verdad? Al este, contra los partos, y se fue a conseguir dinero para armar un ejército para venir y pegarle durísimo a los judíos. ¿Verdad? Pero se murió, Antíoco IV murió en esas andanzas y los macabeos lograron eh, la independencia, es decir, durante unos años, unos 100 años, gracias al levantamiento de estos macabeos, se logró la independencia. Vean qué tan débil estaban los Ptolomeos en el sur, en Egipto, y los Seleucidas en todo Asia, que los judíos obtuvieron su independencia bajo estos macabeos. Y entonces ellos ya se llamaron reyes, ¿verdad? Reyes. Y poco después aceptaron el sumo sacerdocio. Ellos eran de ascendencia levítica, que ya vimos que eran digamos, después del destierro quedaron reducidos a sacerdotes de segundo nivel, o sea, algo así como sacristanes. Por eso ellos no tenían, digamos, derecho, según los judíos más tradicionalistas, no tenían derecho al sumo sacerdocio, ¿verdad? Y eso les implicó también muchos pleitos con los sumos sacerdotes que sí tenían, digamos, ascendencia sadoquita y que eran los que tenían derecho al sumo sacerdocio. El problema ahora sí de los macabeos es que fueron reyes y sumos sacerdotes, ¿verdad? Y todos sabemos que eso no funciona, nunca ha funcionado. Entonces los macabeos sí cayeron en muchas corruptelas, sobre todo después de propiamente los macabeos en la época asmonea, cayeron en muchas corruptelas precisamente por concentrar el poder. Bueno, la historia de uno y dos macabeos son todas estas luchas en las que
van adquiriendo independencia. Bueno, llegan al Templo de Jerusalén y me parece que el que llega es precisamente Judas. Ya no sé si es Judas Macabeo o Simón, creo que es Judas Macabeo. Bueno, no es tan importante. Ya. Judas Macabeo, Simón Macabeo es el que logra purificar el templo, es decir, quita la abominación de la desolación 3 años después de que había sido implantada, libera el templo y lo purifica. Es lo que se llama en los judíos en la actualidad, llama fiesta de la Hanukkah, que quiere decir luminarias. Luminaria, porque, bueno, Flavio Josefo dice, creo que le llaman, Flavio Josefo dice, creo que le llaman luminaria, fiesta de las luminarias, porque la luz de la libertad brilló de improviso para los judíos. Eh, Otros hablan de una lámpara que apareció encendida y por eso le llaman Hanukkah. El caso es que es una fiesta que es como la dedicación, o más bien la purificación del templo, ¿verdad? Vuelven a hacer sacrificios al Dios de Israel y quitan todas las impurezas del templo y entonces van extendiendo otra vez eh, el dominio, digamos, ese es el mapa aquí está, cuando la revuelta de los macabeos, ¿verdad? Aquí está los movimientos Matatías, es el papá de ellos, ¿verdad? Luego le sucedió Judas, ¿verdad? Y Judas es el que, digamos, purifica Jerusalén, está con las flechas rojas, Judas, y es el que purifica Jerusalén, ¿verdad? Y luego vence a Nicanor, esos nombres no nos vamos a meter en ellos, y luego sigue su hermano, Simón, Simón que aquí no aparece, y al final, sí, aquí está, Simón sucede a Jonatán, y luego sigue, este, Eleazar. ah, caray, a ver, no. Bueno, eh, Eleazar un tiempo muy pequeño, y luego el último es Jonatán, porque eh, es Matatías, luego Judas, luego Simón. A lo mejor me dicen, no importa. El caso es que son los 4 hermanos, ¿verdad?, que gobiernan, 4 hijos de Matatías, y que son los que logran la purificación del templo. Como ven, su centro de actividades es muy pequeño, ¿verdad? Es Judea. Judea. Claro que ellos se extienden a Samaria para liberar a los judíos e incluso van a Transjordania, al otro lado del Jordán, a liberar a unos judíos e incluso hasta el norte, Tiro y Sidón, ¿verdad? Y en el sur hasta Hebrón, aquí está, en el sur. Y como quiera que sea, no establecieron un imperio, un reino grande, era un reino muy pequeño, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, la expansión durante la dinastía Asmonea, ¿verdad? Y aquí tenemos las conquistas miren, de Jonathan y después Simón, después Hircano primero, que ya es Asmoneo porque es hijo de Simón, Aristóbulo primero y Alejandro Janeo. Se fue agregando, digamos, se fue agregando zonas de influencia, ¿verdad? Y, y de esta manera, bueno, eso es lo que narran los libros de los macabeos, grosso modo, ¿verdad? Hay muchos
nombres, muchas intrigas. Yo tenía aquí algo que mostrarles, pero a lo mejor se me borró en el apunte. Ah, no, aquí está, una genealogía. Como les decía, Matatías es el padre de los macabeos y muere en 166 antes de Cristo. Después viene Juan, mayor, que nunca gobernó. Después viene